Gloria a Jesús. Vamos a explicar esta expresión: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, yo no quiero estar ahí. Pero vamos a leer el pasaje desde el verso 26 hasta el verso 31, que es entonces el versículo que mencioné. Dice Hebreos 10 desde el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y quiero empezar explicando la expresión si pecaremos voluntariamente. Porque usted dice, no, y tú pecas sin querer. Exacto. Es que se me chispoteó, ¿ok? Y entonces si nosotros no entendemos esta expresión, nosotros podemos llegar a la conclusión de que tú te conviertes, Cristo lava tus pecados, pero al otro día pecaste y se fastidió la cosa. Sin embargo, hay muchísimos pasajes y muchísimos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde nosotros vemos que alguien que ya ha sido creyente peca, pero se le vuelve a perdonar. Y el mismo Juan, en la primera carta de Juan, dice: estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la pregunta es, bueno, pues entonces el cristiano puede volver a pecar, no puede volver a pecar. ¿Qué pasa cuando el cristiano vuelve a pecar? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el cristiano reincide en pecar? ¿Ok? Porque muchos cristianos tienen que dar batallas con 1 o 2 pecados en particular y pasan mucho tiempo dando vueltas alrededor de ese pecado, ¿ok? Yo he pasado mi vida trabajando con pacientes de adicciones y aunque empecé en las adicciones de sustancia, luego entonces me moví a las adicciones sexuales y a las adicciones de juego y entre los comportamientos que se dan en las adicciones hay mucho pecado y la gente vuelve otra vez a hacer lo mismo y vuelve otra vez a caer en el mismo pecado. Y pueden pasar años, amados, gente de Dios puede pasar años cayendo en el mismo pecado. ¿Okay? Así que vamos a trabajar este pasaje para que podamos entender exactamente a qué se refiere. En la Biblia nos enseña que hay tres maneras de pecar, por así decirlo. La primera aparece en el Antiguo Testamento y es lo que se llama el pecado por yerro. El pecado por yerro es por error, por equivocación, porque no sabías. ¿Okay? Y miren qué interesante que en el pecado por yerro, si bien había que asumir unas consecuencias, el que el pecado hubiera sido por error constituía un atenuante. ¿Okay? En Números capítulo 15,
verso 27 y 28, mire lo que dice. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Así que el Antiguo Testamento reconoce la realidad de que alguien pudiera haber cometido un pecado que fue por error. Cuando hablamos de pecados por yerro, váyase a la ley, al Antiguo Testamento, y vea que a veces era hasta matar a alguien, pero lo mataste por error. ¿Okay? Y describe, por ejemplo, instancias en donde tú estás con un hacha y vas a cortar un árbol y cuando le das para atrás al hacha se le salió el metal. Exacto, y te quedaste con el palo en la mano y ese metal, esa hacha que se te salió volando, le cayó en la cabeza a alguien y lo mataste. Y pues lo mataste, pero no lo mataste porque lo querías matar. Fue accidental. Entonces, eso cae dentro del concepto del pecado por yerro. ¿Okay? Ahora, la Biblia nos habla también del pecado por omisión. En el pecado por omisión estamos hablando de esas cosas que tú sabes que tienes que hacer, que es correcto hacer, que es lo bueno hacer, pero no lo haces. ¿Okay? Y entonces Santiago 4:14 dice, cuando no, sí, eso mismo, 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué es? No, mentira, estoy mal, esto no es. 17, eso mismo, es que era del 13 al 17 que iba a leer. Ok, pero voy a leer del 15 al 17. Del 15 al 17. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ese es el pecado por omisión. Tú sabías que debías hacer eso y no lo hiciste. ¿Eh? Entonces, tenemos el pecado por acción. Este es que tú sabes que está mal, pero lo hiciste. ¿Ok? Y entonces, ahí es que dice Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Las cartas de Juan eran cartas a la iglesia. Por lo tanto, nosotros entendemos que Juan no le estaba hablando a personas que no conocían al Señor. Juan le estaba hablando a los creyentes. Y le está diciendo a los creyentes, a los que ya han sido perdonados, lavados por la sangre del Cordero, si alguno peca. Entonces, la Biblia nos deja claro la realidad de que los creyentes pecan. ¿Eh? Uno no quisiera, ojalá, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hubiera entrado en nosotros una transformación que nos hubiera libertado por completo del poder de la carne. Pero el mismo Pablo, en Romanos 7, explica su conflicto cuando él dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y entonces hallo esta ley que opera en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Porque yo mismo con mi mente sirvo al Señor, pero con mi carne, con mis miembros, sirvo al pecado. Así que si le pasaba a Pablo, que me pase a mí no es nada. Amén. Ahora,
¿Qué significa la palabra voluntariamente? La palabra voluntariamente solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Hebreos 10:26, que lo acabamos de leer, y aparece en Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 2. En Primera de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y entonces, la palabra voluntariamente lo que significa es ejecutar una acción que tú haces de manera libre, sin ninguna presión externa, libre de toda coacción. Por eso Pedro le dice a los pastores que pastoreen la grey de Dios, no porque nadie los está obligando y no porque haya ningún otro interés. ¿Ok? Por ejemplo, que no haya un deseo de ganancia deshonesta, no por los chavos que te pagan, ¿ok? No por el trato privilegiado que te dan, sino con ánimo pronto, ¿ok? Con una disposición del corazón, algo que nace de dentro de ti, que es ese impulso voluntario de cuidar de la grey de Dios. ¿Okay? Entonces, el concepto voluntariamente lo que implica es eso, es una acción deliberada, intencional, libre de presiones externas, sin coerción, sin inhibiciones y sin restricciones. De la misma manera, eso se aplica al asunto de pecar. Cuando estamos hablando de pecar voluntariamente, entonces de lo que estamos hablando es de ese pecado que tú dices, esto es lo que yo voy a hacer y nadie me obliga, no hay ninguna circunstancia que me presione, no es que tengo desconocimiento, es que esto es lo que yo he decidido de corazón que quiero hacer. ¿Okay? Por lo tanto, cuando Hebreos está hablando de que si pecáramos voluntariamente, no está hablando de esa caída en pecado de un cristiano que está luchando contra los deseos de su carne. Está hablando de apostasía. Está hablando de esta gente que ya han determinado en su corazón que van a vivir de una manera contraria a la voluntad de Dios. Contraria a la santidad, van a vivir en pecado deliberadamente. Amén. Entonces, vamos a volver de nuevo a Hebreos 10. Dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Vamos a ver. Les recuerdo que el escritor de Hebreos, solo Dios sabe quién es, o sea, los teólogos no se ponen de acuerdo, pero bueno, el que sea que yo lo haya escrito, se dirige a los judíos que se habían convertido. Por eso es que esta es la carta a los hebreos. Está hablándole a cristianos judíos. Y entonces, lo que él está tratando de decir en este pasaje lo podríamos refrasear de la siguiente manera. Si dejas a Cristo y regresas al judaísmo, allá no vas a encontrar ningún sacrificio que pueda limpiar tu pecado. ¿Lo entendieron? ¿Ok? O sea, cuando dice ya no queda más sacrificio por el pecado, o sea, si tú dejas el judaísmo, esa estructura religiosa en la cual, revelada por Dios a Moisés,
esa estructura religiosa en la cual tú cumplías con unos rituales que eran símbolo de lo que iba a ocurrir entonces en la redención por Cristo Jesús, si eso que tú hacías, que ahora está inoperante, ahora tú regresas a eso, puedes matar todas las vacas del planeta y ninguna de ellas te va a salvar. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Ok? Muchas personas, si usted no entiende este concepto, y de hecho, pues Hebreos tiene la dificultad de que para usted entender hebreo, usted tiene que entender el Pentateuco, usted tiene que entender el pacto del Antiguo Testamento, usted tiene que entender los rituales, los sacrificios del Antiguo Testamento, porque si no, usted no va a entender la carta de Hebreos. ¿Ok? Porque no es la carta no es la carta a los boricuas, es la carta a los hebreos. Nosotros, sí, usted entiende lo que es matar un lechón en la Navidad, ¿verdad? Pero todo esto es una cultura que está muy distante a nuestra realidad, así que usted tiene que meterse y usted tiene que poder entender a qué se refiere esto, ¿ok? Y si nosotros no entendemos eso, pudiéramos llegar a la conclusión, y yo he escuchado esta interpretación, de que si tú pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la sangre de Cristo ya no aplica a tu vida. El sacrificio de Cristo ya no funciona más sobre tu vida. Es la interpretación que le dan, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero es que esa no puede ser la conclusión, porque es que Cristo no renueva su sacrificio. El sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es una vez y para siempre y no pierde su eficacia en ningún momento. Ya no hay que hacer más ningún sacrificio, ya solamente hay que acogerse al sacrificio que fue hecho. Amén. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, esta palabra adversario me deja saber que no estamos hablando del cristiano común como usted y como yo, que en su debilidad, en su incapacidad por mantener una vida santa todo el tiempo, en nuestra incapacidad de sacar 100% A, pues volvemos y pecamos. ¿Ok? Está hablando de quiénes, de adversarios, de enemigos, de personas que se tornan al bando contrario, que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Y entonces, lo que Hebreos está explicando es que si tú le das la espalda al sacrificio de Cristo, bueno, pues tú antes seguías los rituales, seguías los sacrificios, seguías la ley porque eras judío. No tenías de otra, ¿ok? Llega Cristo y Cristo es el autor de un nuevo pacto. Eso quiere decir que el antiguo pacto, el que se hizo en la ley de Moisés, ahora queda inoperante, inválido, abolido. Y ahora entramos en el pacto hecho por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, después que ya tú estás ahí, imagínate, tú eras un hebreo, tú matabas vacas para que otros se las comieran, para que los sacerdotes se las comieran. ¿Ok? Ahora te conviertes a Cristo. Ahora ya no tienes que matar más cabras y si las matas, pues te las comes en fricasé tú solito. ¿Ok?
Y entonces ahora tú decides virar para atrás. ¿Ok? Y si le das la espalda al sacrificio de Cristo, no importa cuántos rituales hagas, porque entonces lo único que te queda es enfrentar el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estás diciendo a Dios, yo no me voy a acoger a la gracia, yo no me voy a acoger al sacrificio perfecto de Cristo, yo voy a confiar en que mis obras son las que me van a justificar delante de Dios. El cumplimiento de la ley es lo que me va a permitir a mí pararme un día delante de la presencia de Dios y decir, aquí estoy, los machos cabríos, las cabras, las vacas, los palominos, los rituales, me justifican delante de ti. ¿Okay? Amados, por eso es que esta cosa de judaizar a la iglesia no es una tontería. Judaizar a la iglesia no son cuestión de estilos. Es que en aquella iglesia hay otros estilos. No. Judaizar la iglesia fue la razón de la gran disputa entre Pablo y Pedro en el libro de los Hechos. Por poco se arrancan las cabezas. Dice Lucas que tuvieron una diferencia no pequeña. Porque Lucas era un tipo fino, él, tú sabes, un tipo bien... Sí, el tipo era políticamente correcto. Y dijo que la bronca que tuvieron Pedro y Pablo fue no pequeña. ¿Ok? Porque se estaba judaizando a la iglesia. Esa primera reunión de la cúpula mayor de la iglesia primitiva, que le llamamos el Concilio de Jerusalén, fue para definir eso. ¿Qué le vamos a pedir a los judíos que se convierten, que tienen que hacer, perdón, a los gentiles que se convierten, que tienen que hacer? Porque entonces los judíos cristianos, la iglesia hebrea decía, no, pero tú sabes, si estos gentiles se convierten, bueno, pues lo primero es que se tienen que circuncidar. ¿Cómo? ¿Pero cómo que se tienen que circuncidar? ¿Para qué? ¿Por qué? No, pues tienen que ir a la sinagoga. No, pero ¿a qué tienen que ir a la sinagoga? No podemos judaizar la iglesia, hermanos, porque si nos movemos mínimamente al viejo pacto, estamos invalidando el nuevo. No son cuestiones de estilos en la iglesia. Son falsas doctrinas que se meten en la iglesia. Amén. Porque le restan eficacia al sacrificio de Jesucristo. Lo único que la gente necesita para ser salvo es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Punto. Amén. Entonces, vamos a la palabra horrenda. ¿Por qué tiene que ser tan dramático? Es que esto es dramático. ¿Okay? Horrenda expectación de juicio. La palabra horrenda, del griego fobera, es la forma intensa de la palabra phobos, que es la raíz griega de la palabra fobia. Cuando hablamos de la forma intensa de una palabra, para los que cortaban la clase de español,
la palabra, la forma intensa de la palabra mucho es muchísimo. ¿Ok? La forma intensa de la palabra phobos en el griego es fobera. ¿Ok? Estamos hablando de una fobia, pero exagerada. Lo máximo. ¿Ok? Si alguno de ustedes alguna vez ha padecido de una fobia, usted sabe la reacción. Esto no es cuestión de tenerle un miedito a las cucarachas. No, no, no. La gente que padece fobias pierden el control, experimentan un terror extremo cuando se exponen a eso que les produce la fobia. La gente entonces buscan un psicólogo y buscan un psiquiatra y trabajan con esa reacción, que es una reacción es patológica, es extremadamente intensa. ¿Okay? Entonces, cuando Hebreos menciona la palabra horrenda, está hablando de esa experiencia de tener un terror tan intenso que tú no puedes controlarte. ¿Okay? Ahora, la palabra horrenda aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento y las 3 veces es en el libro de Hebreos. Las primeras 2 veces son en el contexto que ya leímos, en Hebreos 10, el verso 27 y el verso 31, y la otra está ahí en Hebreos en el capítulo 12 y verso 21. Yo quiero que podamos leerlo desde el verso 18 hasta el 24 para que usted pueda entender qué es lo que está hablando ahí. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Qué era lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, esto ocurrió cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí. Y entonces Dios da las instrucciones de que nadie se puede acercar ni siquiera a la falda del monte, porque ahí se está manifestando la presencia de Dios. Y todo el que desobedeciera y caminara más allá del perímetro, del lindero que se había establecido, aunque fuera un animal, ¿ok? Entonces tú tenías que coger a tu perro y amarrarlo y decirle, no puedo ir para allá. ¿Ok? Una persona o hasta un animal que traspasara ese límite en donde se le había dicho, no, de ahí para allá tú no puedes pasar porque ahí se está manifestando la presencia de Dios. No era que iba a caer muerto como si hubiera electricidad ahí y caía muerto. No, era que el pueblo tenía que asumir la gestión de matarlo. Había que matarlo. Señores, esto es aterrador. ¿Ok? Imagínense, sería terrible. Aquí voy a hacer un ejemplo que puede ser disgusting, pero bueno. Sería terrible usted estar parado en una avenida y ver que alguien está cruzando y de pronto pasa un carro y lo atropelló y lo mató. Eso es una experiencia terrible. Pero más terrible sería que a ti te den instrucciones de pasarle por encima a esa persona y matarla con el carro. Ay. De eso es de lo que estamos hablando. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, lo que se estaba manifestando allí, dice Hebreo, que era tan terrible lo que se veía que Moisés
dijo, estoy espantado y temblando. Nosotros tenemos la impresión de que en el Antiguo Testamento, cuando se manifestaba la presencia de Dios, la gente hacía lo que nosotros hacemos aquí en el culto. La gente levantaba las manos y se sentía bien chévere. No. En el Antiguo Testamento, cuando se manifestaba la presencia de Dios, la gente se aterraba. ¿Por qué se aterraban? Porque la santidad de Dios no puede coexistir con el pecado. Y cuando uno está delante de la presencia de Dios en pecado, si no media a Cristo, tú quedas fulminado. Tú quedas fulminado, tú mueres. Y la gente reconoce en la presencia de Dios algo poderoso que lo puede matar, que lo puede destruir. ¿Qué le pasó a Isaías cuando vio que las faldas cubrían el templo y qué sé yo? O sea, nosotros cantamos un corito, yo vi al Señor y su falda, y entonces, y tú cantas, y tú bailas, y tú aplaudes. Pero eso no fue lo que vivió Isaías. Cuando Isaías vio eso, cayó y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Él reconocía que lo único que podía pasarle al ver al Señor era morirse. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ay. Y entonces, sigo en el pasaje de Hebreos 12. Hebreos le está diciendo, en el verso 18, la experiencia de ustedes no fue que se acercaron a ese monte que físicamente se podía palpar y que ardía el fuego en la oscuridad y las tinieblas y el sonido de las trompetas y toda la cosa, y que Moisés dijo que estaba aterrado. Esa no fue la experiencia de ustedes. Ustedes no estaban allí. Eso no fue lo que les pasó a ustedes. ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes? Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, la experiencia de nosotros es distinta. Porque aunque nosotros nos enfrentamos a Dios, mire, ahí dice que nosotros nos paramos frente a Dios, el juez de todos. ¿Y qué es lo que hace que si nosotros sabemos que somos pecadores y nos vamos a parar frente al juez de todos, nosotros nos podamos parar con confianza y con esperanza? Porque nosotros nos paramos a través de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén. Ah. Oh. Gloria a Dios. Así que el que se para frente a Dios sin tener a Cristo como mediador, se enfrenta a una experiencia aterradora. Lo más que usted puede decir es, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Ok? Una experiencia aterradora ante el inminente juicio en el cual será devorado. Esa es la expresión, la palabra que usa Hebreos. ¿Ok? Dice una horrenda expectación de juicio y fervor de fuego que ha de devorar. Se los va a comer crudos. Y entonces uno se imagina aquella experiencia
de los primeros cristianos en el circo romano, cuando los soltaban ante leones que se los comían vivos. ¿Ok? El juicio para las personas, digo, estoy poniendo el ejemplo de los cristianos que se los comían vivos, pero ellos eran cristianos, ¿ok? Pero el juicio para aquellos que rechacen la salvación de Cristo después de haberlo conocido es una cosa terrible. Esta cosa de ser apartado no es un vacilón. Esta cosa de la apostasía no es cosa liviana. Esto es terrible, ¿ok? Ahora, por eso es que el escritor de Hebreo hace advertencias. En 3 ocasiones antes del pasaje de Hebreos 10, si usted mira en Hebreos 2, versos 2 al 3, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice entonces en el capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el capítulo 4, verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, Hebreos está advirtiendo a esos judíos que se convirtieron, mire, tenga cuidado. Tenga cuidado de menospreciar el sacrificio de Cristo y pensar que el sacrificio de Cristo es un sacrificio más, pero que puede ser igualmente válido retornar a los sacrificios del Antiguo Testamento. Amén. Y entonces, vuelvo al capítulo 10. En el verso 28 él dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y entonces de pronto usted dice, pero espérate, no entiendo, explícame. El escritor de Hebreos lo que está haciendo es que está validando que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo que el del Nuevo Testamento. Hebreos no está diciendo que Dios ha cambiado, está diciendo que el pacto ha cambiado. Amén. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado, lo que ha cambiado es el pacto. Pero la ley de Dios, esa ley que revela el carácter de Dios, sigue siendo la misma. Todavía la paga del pecado es muerte. Todavía el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Todavía la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y entonces, si nosotros miramos en el contexto, vamos a Deuteronomio 17. ¿De qué está hablando? Deuteronomio 17, versos del 2 al 6. Dice, cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna
o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, y si hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, en el contexto, esta sentencia de muerte es para el caso de idolatría. Para el caso de idolatría. Entonces, lo que se refiere es que cuando tú le das la espalda al único Dios verdadero y al único sacrificio que puede redimirte, pues tú estás poniendo tu confianza en otra cosa que no te puede salvar. Esa otra cosa que no te puede salvar, en lo que tú estás poniendo tu confianza, se convierte en tu ídolo. Y ese ídolo puede ser la religiosidad. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Tú vuelves otra vez a los sacrificios de los animales porque entiendes que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Pues entonces esa religiosidad se convierte en tu ídolo. Amados, porque la religiosidad no salva. Todavía el cristianismo es la religión que más adeptos tiene en el mundo. Hay 2/3 partes de personas en el mundo que tienen alguna forma de expresión de cristianismo. ¿Ok? Pero más del 80% de la población mundial tiene religión. ¿Ok? La religión no salva, ni siquiera cuando esa religión sea algún tipo de doctrina asociada al cristianismo. Amén. Y entonces dar la espalda al verdadero Dios y volverse a cualquier otra cosa conlleva muerte irremediablemente. Y entonces el escritor de Hebreos hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si nosotros vemos en Hebreos 3, del verso 1 al 6, miren la explicación que Hebreos da. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Hebreos lo que está diciendo es, sí, mira, Moisés fue fiel y lo que Moisés trajo tuvo una relevancia en un momento particular, pero Moisés fue fiel como siervo. Pero Cristo es hijo. ¿Ok? Entonces, oye, la distancia entre un siervo y un hijo es bien larga. La diferencia es mucha. Y entonces,
Lo que Hebreos 10 está diciendo es, si tú rechazas el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, para volverte a la ley, pues entonces estás abrazando al siervo en vez de abrazar al hijo. Estás dándole más valor al esclavo que al hijo. Porque Moisés, los profetas, Abraham, los patriarcas, eran muy venerados por el pueblo de Israel. Eran hasta idolatrados. Entonces, para el judío que se convertía, probablemente era un dilema dejar la figura de Moisés como la figura máxima para empezar a seguir la figura de Cristo. Y Moisés podía haber sido lo más grande, como dicen en verdad, lo más grande que ha parido madre. Está bien. Está bien. No estamos menospreciando a Moisés. Pero Moisés era un siervo. Y nunca se puede poner por encima del hijo. Amén. Y entonces sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos afirma que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Sí, la venganza es suya, Él dará el pago, Él hará juicio. Y su juicio es justo. Y lo dijo en el Antiguo Testamento y sigue siendo válido en el Nuevo Testamento. El que cambió no fue Dios, lo que cambió fue el pacto. Amén. La ley de Dios sigue siendo la misma. Y el sacrificio se cumple perpetuamente en la cruz de Cristo. Y el juicio de Dios no es incongruente con su amor. El argumento es, ¿cómo usted puede pensar que un Dios tan amoroso y tan bueno vaya a castigar y vaya a condenar y no vaya a recibir en el cielo a todo el mundo? Pues no va a ser así. Porque el amor de Dios no invalida la rectitud de Dios, la justicia de Dios. ¿Okay? Y como Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no tiene atributos que sean incongruentes unos con otros. Los atributos de Dios coexisten en un balance perfecto, en armonía perfecta. Amén. Y el amor de Dios no es el atributo supremo. Todos los atributos de Dios coexisten en el mismo balance y en la misma armonía. Dios no es más amoroso que justo. Amén. Dios es amoroso y Dios es justo. Deuteronomio 32, versos 35 y 36. Es donde dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció. Así que lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento lo dice en el Nuevo Testamento. Amén.
Dios es el mismo. Y termina entonces el pasaje que estamos viendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque el mismo Dios, que es la plena esencia del amor, también es perfectamente recto, justo y santo. ¿Ok? Y cuando excedemos los límites de la misericordia de Dios, que nos da oportunidad, ¿cuántos pueden decir todas las oportunidades que Dios les dio? ¿Y cuántos pueden decir todas las oportunidades que Dios les está dando todavía? No levanten la mano. Oye, porque es fácil tú decir, no, porque yo no conocía al Señor. Y en mi caso, esta muchacha que me predicaba, no me predicaba, ella me invitaba a la iglesia. Esta muchacha que me invitaba a la iglesia, que por fin un día yo le dije, voy a ir con la condición de que no me invites más. Estuvo 3 años invitándome. Yo fui a la iglesia finalmente 2 meses antes de graduarme de la escuela superior, pero ella empezó con la cantaleta desde segundo año. Estuvimos todas las ahí juntas y ella me invitaba a la iglesia. Y me invitaba a la iglesia. Y me invitaba a la iglesia. Y yo que no. Y ella que sí. Y ella seguía. Oiga, entonces yo soy una persona paciente, siempre lo he sido. Oye, entonces 3 años después le dije, basta ya. ¿Ok? Entonces yo puedo decir todas las oportunidades que Dios me dio en esos 3 años. Pero ¿quieren que le cuente las que me ha dado en los próximos 45? Ok. Pero cuando se excede ese límite de la misericordia de Dios, lo único que queda es el juicio, hermano. La misericordia de Dios no se ha detenido, pero no es eterna. Así que, de la misma manera que su amor es incomprensible, su juicio es inimaginable. Quiero terminar con este pasaje que aparece ahí mismo en Hebreos 10. Del verso 35 al verso 39, mire lo que dice. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces tú dices, pero, espera, para. ¿Cómo que el justo vivirá por fe? ¿Cómo que? Pero eso lo sacamos de Habacuc, eso es del Antiguo Testamento. Pero no se supone que en el Antiguo Testamento éramos salvos por la ley. ¿Por qué Habacuc está diciendo que el justo en el Antiguo Testamento vivirá por fe? Señores, porque la ley no era algo que te salvaba por su mero cumplimiento. ¿Por qué la gente cumplía la ley? Porque por fe creían que ese era el camino a agradar a Dios. Esa era la manera para llegar a la presencia de Dios y librarse de la condenación. Cuando la gente cumplía la ley, a pesar de que todavía no había ocurrido el sacrificio de Cristo, la gente estaba obedeciendo y cumpliendo esa ley por fe, porque creían que ese era el mandato de Dios, porque creían en ese Dios que se le había manifestado a Moisés en el monte y le dio la ley. No podía ser por tradición, no podía ser porque nací judío y me enseñaron a hacer esto.
tenía que ser por fe en ese Dios que se reveló y nos mandó a cumplir esta ley. No solo la ley ritual, sino también la ley moral. Porque las otras naciones vivían de otra manera, tenían otros valores, pero el pueblo de Dios tenía que vivir con una moral que representaba el carácter santo de su Dios. Y la gente en el Antiguo Testamento tenían que creer en eso. Entonces, la gente en el Antiguo Testamento que habían creído por fe en ese Dios, Jehová, ellos, sus pecados les eran remitidos al futuro, al momento de la cruz. Nosotros, los que creemos hoy, nuestros pecados son remitidos al pasado, al momento de la cruz de Cristo. Pero todos, antes o después de la cruz, todos dependemos de que nuestros pecados sean remitidos al sacrificio de Cristo si queremos ser salvos. Amén. Y termina el verso 39 diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No vire para atrás, hermano. No vire para atrás. No vire para atrás. Yo no sé si aquí hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y que todavía no ha puesto sus pecados en la cruz. Pero si usted no ha puesto sus pecados en la cruz, no se vaya de aquí sin hacerlo. Y ahí donde usted está, yo no le voy a pedir que venga al frente. Ahí donde usted está, dígale al Señor: yo reconozco que soy un pecador y solamente voy a poder ser digno de esta salvación si te acepto como mi Señor. Ahí donde tú estás, dile a Cristo: lava mis pecados y sé mi Dios. Y yo quiero que usted tenga un momento de reflexión. Vamos a orar. Reconozca que el único camino es la sangre de Cristo. El único camino es la sangre de Cristo. Y si usted ya ha sido lavado por la sangre de Cristo, no busque añadirle ninguna otra cosa. Y no vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Ponte de pie y cántalo una vez más. Y renueva ese compromiso con el Señor. Seguir a Cristo. Afirma tu compromiso con el Señor. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No Señor vuelvo atrás, no vuelvo Santo atrás. Jesús. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Santo Jesús. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias porque tu sacrificio se hizo una vez y para siempre. Y es perfecto. Gracias porque no necesitamos nada más para esta salvación. Gracias, Padre Santo, porque te revelaste a nuestras vidas y nos permitiste tomar una decisión por ti. Y hoy afirmamos nuestra decisión y te pedimos que nos des fuerzas para hacerte fiel todos los días de nuestra vida, porque no volveremos atrás. Nosotros no somos de los que retroceden. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre.